Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este programa Interfaz, donde, como ustedes saben, profundizamos en los temas educativos de México y del mundo, no en lo obvio. Nosotros queremos descubrir todo el andamiaje educativo que se encuentra detrás de todas las cosas que hacemos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos en Saltillo, Coahuila, estamos también en Sao Paulo, Brasil. Tenemos información de ciencia, de cultura, de tecnología, así que no se vayan, no se despeguen, esto es Interfaz. Hoy 23 de julio en Interfaz, no te pierdas la entrevista exclusiva con el secretario de Educación de Coahuila, quien nos hablará de los avances de la entidad en materia educativa. Saltillo cumple 441 años y lo celebran con el Festival Internacional de Cultura Saltillo 2018. Conoce la próxima normal que será instaurada en Monclova para formar a los próximos maestros del estado. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con el planetario más moderno de América Latina y el único abierto al público. Te contamos todos los detalles. En nuestra alianza con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos acompaña en el estudio Berenice Sánchez, que nos hablará sobre un polémico tema, la donación de órganos. Platicaremos con una estudiante que tuvo la oportunidad de estudiar en Canadá. Conoce su experiencia. Continúan las actividades de Juegos Panamericanos Universitarios Sao Paulo 2018 y nuestros enviados especiales nos mantienen informados con reportajes, entrevistas y enlaces en vivo. No le cambies porque lo mejor de la información educativa está en Interfaz. Uno de los fenómenos que más ha influido dentro del desarrollo histórico y cultural de México ha sido, por supuesto, el de la educación. Sin embargo, en la actualidad, y de hecho de algunas décadas a la fecha, la presencia de un sistema educativo bastante estructurado parece ser tan obvio, tan natural para el común de la gente, que podría decirse que hasta cierto punto se ha llegado a presuponer que este sistema ha existido desde siempre. Sin embargo, la historia del establecimiento del sistema educativo de nuestro país ha cruzado varias etapas fundamentales para poder llegar hasta donde se encuentra hoy. Al inicio de la vida independiente del país, la educación fue una de las primeras preocupaciones. Después de distintos esfuerzos protagonizados por los principales grupos que guiaron el desarrollo del país para consolidar la educación en México, fue hasta el Congreso Constituyente de 1917 que se elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita, aquel precepto que nos es tan natural y tan conocido a los mexicanos. En 1921, por iniciativa de José Vasconcelos, fue creada la Secretaría de Educación Pública, de la cual fue el primer titular, por supuesto. La creación de la SEP inaugura una tendencia hacia algo que se llama la federalización educativa. Esto engloba la idea de llevar un desarrollo coordinado en la educación del país, pero a la vez con autonomía en los distintos estados del país. Vasconcelos desplegó una intensa actividad educativa, guiado por la convicción de unificar a la heterogénea y dispersa población mediante la integración de las herencias indígenas, pero también hispánicas de los mexicanos. Con esos principios, impulsó la alfabetización, la escuela rural, la instalación de bibliotecas, la edición de los libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior, también con el extranjero. Uno de los aportes más importantes de la gestión de Vasconcelos fue la educación rural. Se crearon escuelas primarias y algunas normales rurales y se formaron las misiones culturales, que eran grupos de maestros o profesionistas y técnicos que se dirigieron hasta diversas localidades rurales para capacitar a los maestros y trabajar en favor de la comunidad en las poblaciones alejadas del país. Desde ese precedente, la educación en los diferentes estados de México ha tenido una evolución constante y, por supuesto, correspondiente con sus condiciones particulares. Actualmente nuestro país está en un proceso de preguntarse y replantearse la pertinencia de su modelo educativo, tanto a nivel nacional como poner sobre la mesa todos los elementos que deben de considerarse para que la educación en cada uno de los estados, localidades y comunidades de nuestro país cuente con un desarrollo que se adapte a sus necesidades y a sus características particulares.
Todo esto con el fin de que, como lo pretende la Secretaría de Educación Pública, se alcance el propósito de que para el 2025 México tenga un sistema educativo amplio, articulado, pero también diversificado, que ofrezca un desarrollo humano integral de toda la población mexicana. Bueno, el estado de Coahuila es uno de los estados, una de las entidades que cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del país, esto de acuerdo con el secretario de Educación de esta entidad. En exclusiva para la Agencia Informativa de Educación de México, el secretario Higinio González Calderón nos habló sobre el trabajo que se está haciendo en este estado para asegurar la calidad educativa a los niños y jóvenes coahuilenses. El secretario de Educación del Estado de Coahuila asegura que su sistema educativo es de los más eficientes a nivel nacional y está elaborando junto con más de 2.200 directores, supervisores y actores pedagógicos un programa estratégico de educación. Estamos haciendo una consulta con los profesores, con los principales funcionarios, los directores de las escuelas, los jefes de sector, etcétera, los supervisores, y les estamos preguntando cómo quieren que sea la educación de Coahuila en el futuro. En Coahuila hay estabilidad laboral en el magisterio y eso implica que se vaya conformando el futuro de las niñas, niños y jóvenes. Por eso asegura que se está planteando la implementación del programa para 2020. Queremos ser una secretaría o un sistema educativo en Coahuila distinto al resto del país. Las líneas de acción estratégica con las que cuenta este programa son: equipamiento e infraestructura de alta calidad, asegurar altos índices de aprendizaje en toda la población educativa, contar con personal competitivo a nivel internacional, generar ambientes de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia y consolidar el liderazgo de directivos y docentes. Tenemos que hacer a los estudiantes conscientes de que tenemos que competir, como que los estudiantes se sienten muy a gusto con lo que están logrando. Tienen buenas calificaciones, pero no tienen conciencia, nuestros estudiantes no tienen conciencia que a nivel nacional o a nivel internacional nos falta mucho por lograr. Entonces, el punto crítico para trabajar en este año es cómo mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. El secretario asegura que en Coahuila los profesores tienen muy buena disposición para aprender y capacitarse, pues son el estado que cumple con más días y más horas en el salón de clase. Tenemos profesores muy cumplidos, directores muy responsables, muy aplicados. Una de las características en los índices que tenemos a la vista es que somos el estado que mejor cumple con todos los lineamientos y con todas las responsabilidades que tienen que tener los profesores, los directores y los funcionarios. Coahuila tiene un promedio de 28,000 profesores y 1,050,000 estudiantes. Siempre en primaria, porque el ciclo es de 6 años. Entonces aquí son más o menos 350,000, 360,000. Luego en secundaria tenemos como 170,000. En preescolar deben ser 87,000. En preparatoria son 120,000. Y en las universidades el resto. Finalmente, el secretario comenta que el Estado ha mejorado mucho la infraestructura de sus universidades y tienen un promedio de 3 años más de terminación de estudio en comparación con el resto del país. Así un poco del panorama educativo en el estado de Coahuila, donde pues está tratando de desarrollar un modelo que se adapte perfectamente a la población que vive en esa localidad de nuestro país. Recordemos que el desarrollo educativo en todo nuestro país tiene una diferencia considerable entre los estados del norte y los estados del sur que se pretende unificar. Lo importante es que podamos escuchar a todos los actores del sector educativo para poder desarrollar a los más jóvenes, a aquellos que compondrán el futuro de México de la manera más adecuada y cómo se adapte, por supuesto, a sus necesidades. Estamos en Interfaz, no se vayan, vamos a hacer una breve pausa. Regresando, tendremos más del sector educativo de Coahuila. Carioca es una palabra que muchos confunden y emplean en general a los brasileños, pero en realidad solo define a los habitantes de Río de Janeiro.
La educación superior en Coahuila ha tenido un gran avance en los últimos años. El gobierno del estado ha apostado por la creación de nuevas instituciones para que los jóvenes no tengan que viajar a otra entidad para estudiar la universidad. Veamos de qué se trata. La educación superior en el estado de Coahuila ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. A partir del sexenio pasado, se abrieron 10 universidades tanto en el modelo tecnológico como politécnico en este estado. Eso nos ha permitido que también podamos atender todo el estado. Anteriormente, nosotros cuando aspirábamos a estudiar educación superior teníamos que venirnos a Saltillo, que era la capital y era donde había institución de educación superior. El hecho de que los jóvenes se puedan quedar en sus ciudades a estudiar la universidad favorece el arraigo a su comunidad y a lograr la transformación de la misma. La mayoría de los muchachos que egresan de educación media tienen un lugar en educación superior. No podemos decir pues sí, egresan tantos, pero hay un 20, un 40 que se queda afuera, para nada. Coahuila está arriba de un 9.5 de nivel de escolaridad. Esto quiere decir que la mayoría de los jóvenes logran llegar a la educación superior. Tenemos que asegurar, y me voy más que todo en el campo donde nosotros estamos, asegurar una excelente formación de profesores. Que esos profesores realmente respondan a estos requerimientos que sí nos está exigiendo la educación obligatoria, pero yo creo que lo más importante, que respondan a esos requerimientos que tiene la sociedad en general. Los consejos de vinculación universidad-empresa se han establecido en cada región. Cuando nosotros aperturamos estas nuevas universidades, créanme que sí estaban los estudios de factibilidad hechos y nos arrojaban cuáles eran las tendencias en cuanto a áreas de conocimiento y la formación de profesionistas, pero nosotros tomamos un punto de partida muy interesante, a los empresarios. Ellos son los que nos ayudaron a definir las carreras que teníamos que abrir en cada región y por ello pues nada más aperturamos esas carreras, nada más que tú me vas a asegurar que los vas a contratar. Entonces está esta gran vinculación tan estrecha que hemos seguido trabajando con ellos ya por varios años. El maestro Jesús de la Garza asegura que el nuevo modelo dual que se está implementando para los jóvenes egresados de educación media establece un equilibrio entre la formación teórica y práctica, ayudándolos a desarrollar las competencias necesarias para que logren un buen desempeño laboral al egresar. Y justamente la ciudad de Monclova, en Coahuila, albergará una nueva escuela normal debido a la gran demanda de jóvenes que están buscando convertirse en los próximos maestros de ese estado. Veamos de qué se trata. Con el objetivo de ampliar la cobertura de la educación normal en el estado de Coahuila y desarrollar en los estudiantes conocimientos, actitudes y valores que les permitan lograr vidas de éxito a favor del desarrollo de este estado, la ciudad de Monclova albergará una nueva escuela normal a partir del próximo ciclo escolar. De hecho, en Coahuila contamos con 8 escuelas normales ya muy bien consolidadas, de las cuales 5 se encuentran aquí en la ciudad de Saltillo, que es la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, la Escuela Normal de Educación Preescolar, la Escuela Normal Regional de Especialización, la Escuela Normal Superior y la Escuela Normal de Educación Física. En la ciudad de Torreón tenemos la Escuela Normal de Torreón. En la ciudad de Parras de la Fuente tenemos la Escuela Normal Oficial Dora Madero y en la región carbonífera está la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas. El maestro Jesús de la Garza, coordinador general de Educación Normal, asegura que en próximos años se tendrá la necesidad de formar a nuevos profesores para atender los niveles de educación básica. A partir de este ciclo escolar hemos ampliado la cobertura ahora en las 9 escuelas normales, de manera que podamos tener el número de maestros que se requieren principalmente para los años 21-22 y poder estar respondiendo a los requerimientos que tendría la educación obligatoria. La regulación de matrícula que realizaron durante los últimos 4 años sirvió para cubrir las necesidades de educación y también nos comenta cómo ha sido el proceso de admisión a esta nueva institución de formación docente. Nosotros lo que hacemos más que todo es respetar también los criterios que nos marca la certificación de calidad, de manera de poderlo hacer a través de un proceso transparente, donde los alumnos que realmente ingresan a nuestras escuelas normales son seleccionados bajo ese proceso que nos marca el Ceneval. En esta última convocatoria y debido a la demanda que se ha generado, habrá escuelas normales que tengan hasta 4 grupos. Nosotros nos regimos por los planes y programas que establece la Secretaría de Educación Pública Federal. Eso sí, tenemos nosotros la gran oportunidad de participar en ese rediseño de planes y programas a nivel de convocatorias que hace la misma de GESPE, donde participan nuestros maestros, nuestras autoridades educativas. Los únicos programas que elaboran las normales de manera autónoma son los de estudios de posgrado, que vienen siendo los de especialización, maestría y doctorado. Finalmente, de la Garza Long explica que están poniendo especial énfasis en el programa implementado por la Secretaría de Educación en la formación de docentes bilingües para fortalecer la movilidad internacional y brindar mejores herramientas a los docentes mexicanos en el entorno global.
Hagamos ahora el primer viaje hasta Sao Paulo, Brasil, y es que la Agencia Informativa de Educación de México, como saben bien, está haciendo una cobertura intensa de los primeros Juegos Panamericanos Universitarios, pero también mi compañero Omar Cepeda pues está haciendo un recorrido por el sector educativo, cultural, científico de Brasil. Así que nos enlazamos en esta primera ocasión con Omar Cepeda. Omar, ¿dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Muy buenos días, es un gusto saludarte desde Sao Paulo, iniciar una semana con todos ustedes, querido auditorio de Interfaz, de la Agencia Informativa de Educación de México. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos en Sao Paulo, un lugar donde abraza lo que es toda la cultura latinoamericana, precisamente en los temas de esta solidaridad y afán de involucrarnos en la historia y por supuesto también en el presente. Nos encontramos en el Memorial América Latina, un bellísimo lugar donde se conjugan los espacios a partir de la visión y arquitectura de Oscar Niemeyer, uno de los arquitectos más emblemáticos de Brasil. Como podrán ver a mis espaldas se encuentran varios foros, varios lugares. Podemos ver también en estos momentos un festival, el Festival de Junio, que precisamente celebra la historia colonial, la mezcla entre Brasil y Portugal. En estos momentos se llevan a cabo una muestra gastronómica de lo que es esta evolución de Brasil a partir de la colonización de Portugal, y vemos elementos muy importantes. También hay un museo donde están los trajes típicos regionales de todas estas culturas milenarias, desde las más antiguas hasta la actualidad. Las distintas deidades, como son, por ejemplo, Xangô, que también tiene una importante presencia en lo que es la cultura tradicional brasileña, la religión y por supuesto hasta el cristianismo. Es una confluencia entre distintas culturas, principalmente establecidas por parte de lo que es Brasil junto con América Latina. En el centro que vemos allá al fondo son centros de convenciones. El próximo miércoles, por ejemplo, estará iniciando un festival de cine latinoamericano donde también les estaremos dando algunos detalles. Vendrán importantes cineastas mexicanos, directores de cines presentando, por supuesto, películas de México. Así que, Ana Cristina, este es un centro emblemático donde estaremos también formando algunos trabajos para la Agencia Informativa de Educación, porque consideramos que este centro, precisamente junto con Brasil, buscan generar estas alianzas estratégicas en la parte educativa, en la parte cultural entre Brasil y Latinoamérica. Bueno, continuando con la cobertura de la Agencia Informativa de Educación de México en distintos lugares del país, también tenemos una enviada especial ahí en el estado de Coahuila. Se trata de mi compañera Mildred Martínez, quien, como vieron, pues ya nos preparó interesantes trabajos sobre el sector educativo de ese estado, pero también nos tiene todos los detalles del Festival Internacional de Cultura Saltillo. Mildred, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Me da muchísimo gusto saludarte. Espero te encuentres muy bien. También saludo con mucho gusto a nuestro auditorio de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México. Es un placer informarte que estamos en el Festival Internacional de Cultura de Saltillo. Y bueno, este festival es uno de los más importantes de esta región. Este festival convoca a gente de todas las edades. Como nos lo dijo el director general del Instituto Municipal de Cultura, pues es un festival incluyente, es un festival que pensaron diferente a muchos otros festivales en la República. Cuenta con diferentes actividades artísticas y académicas, y todo se realizó en el marco de la celebración de 441 años que cumple la ciudad. Cabe señalar que Saltillo es la ciudad más antigua del noreste. Y bueno, ha habido una afluencia de más o menos 70,000 personas hasta el día de hoy. Esperan que para el día 25, que es el día miércoles y terminan las actividades, pues haya un poco más de personas. Estuvimos en la gala operística, que fue la que abrió este festival el día viernes 20. Y bueno, en este concierto hubieron más de 50 voces juveniles, que son las mejores del país, con 110 artistas en la orquesta. Y bueno, pues este escenario es el
el escenario de testimonio de talentos tanto locales como nacionales e internacionales de lo que se hace en este festival. Países invitados como Chile, Inglaterra, Alemania, Rusia, Cuba, Estados Unidos, Argentina. Y bueno, ha habido muchísimas actividades. ¿Qué te parece si vamos a la nota del festival? Como una muestra de sus raíces y tradiciones, Saltillo preparó 132 actividades en 80 sedes que van inmersas entre la cultura y la educación con el Festival Internacional de Cultura de Saltillo. Desde el momento que lo hicimos, se pensó qué públicos iban a participar, lo hicimos inclusive ideando actividades educativas y culturales para niños de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, de 6 a 12. Lo fuimos midiendo por los estándares y poniéndole actividades para que cada quien tuviera, digamos, un lugar dentro del mismo festival. La ciudad más antigua del noreste ofreció entre sus actividades educativas la exposición Los Fridos, en donde antes de recorrer la obra, al público se le sensibilizó sobre lo que se iba a admirar para que lo entendieran todos los niveles. Por otro lado, el maestro Enrique Patrón de Rueda impartió una clase magistral para alumnos de 7 estados de la República sobre la música de concierto, y libros como El perro pestañas recolector de dientes y Las tijeras mágicas se presentaron en formato braille en 360 grados y de manera gráfica para el disfrute de todo público, además de ser narrado como audiolibro por la actriz Angélica Aragón. Buscamos vínculo con asociaciones privadas, con galerías, con instituciones. Son 80 sedes las que visita este festival y por fortuna, bueno, lo convierte en un festival diferente y un festival que si tú no vas al festival, el festival va a ti porque está pensado para todos los públicos. Disciplinas como la danza, teatro, artes visuales, literatura, música y cultura popular fueron testimonios del talento de grandes creadores y artistas locales, nacionales e internacionales. Saltillo es una ciudad cultural por muchas situaciones. En primera está establecida aquí la Universidad Autónoma de Coahuila y tenemos la Escuela de Artes Plásticas, tenemos la Facultad de Música, entonces esto ayuda a que se generen nuevos artistas. El maestro Iván Márquez, director del Instituto Municipal de Cultura, comenta que además de este festival, todo el año hay eventos culturales en la ciudad y lo más importante es que son actividades incluyentes. El festival ha tenido una afluencia de aproximadamente 70,000 personas hasta el día de hoy y se espera un poco más el día miércoles 25, que será la clausura del mismo. Y bueno, Ana Cristina, pues esta fue la información que nos dio el director municipal de Cultura. Pues como él comenta, Saltillo es una ciudad cultural por muchas razones. Aquí está la Universidad Autónoma de Coahuila, la Escuela de Artes Plásticas, la Facultad de Música. Y bueno, estas universidades evidentemente hacen que pues los alumnos quieran estudiar alguna disciplina artística. Se celebran algunos otros festivales, como el Festival Internacional de Guitarra Clásica, el Festival de Ópera Arte Escénica, que fue el grupo que estuvo en la apertura de este festival. Hay un festival de monólogos, estamos en el Festival Internacional de Cultura y terminando las actividades de este festival, pues estará el Festival del Vino, hay un festival infantil, donde dicen que también hay muchísima afluencia de niños, también lo realizan por estas fechas que están de vacaciones. En un total en este festival fueron 132 actividades, todavía no concluye, pero bueno, van más de 100 hasta ahora. En 80 sedes, hubo sedes como comunidades rurales, centros comunitarios, iglesias, centros comerciales, biblioparques, cárceles, cerezos. Bueno, se llegó ahora sí que a todos los rincones de la ciudad. También se está haciendo la presentación de muchos libros de diferentes autores. Estuvieron los 10 mejores bailarines de danza clásica de Bellas Artes. Y bueno, como te había comentado, pues esto es un enfoque incluyente y ahora sí que para todo público. Se trabajó con las comunidades lésbico-gay, con reclusos, gente del campo, de capacidades diferentes. Y bueno, estaremos más tarde en la presentación de una colección editorial y una clase magistral de canto. El martes estará la Sonora Santanera para hacer este festival pues más dinámico y más divertido. Y el miércoles termina con la presentación de Eugenia León. Y mañana se llevarán a cabo las tradicionales mañanitas aquí, de hecho en el mirador en el que estoy ahorita parada, que es el de la Plaza México de esta ciudad. Y pues bueno, como podrás ver aquí alrededor estamos con iglesias, está la iglesia a mi lado derecho del Ojo de Agua, que es la iglesia más antigua de aquí de Saltillo, y pues tiene muchísimas historias por contar, Ana Cristina.
Así es, Mildred, pues un festival sin duda alguna muy nutrido, muy interesante, en el cual de tu mano estaremos conociendo toda esta oferta cultural tan grande que además se enmarca en el 441 aniversario de la ciudad de Saltillo, así que muy importante esta celebración y como bien lo describías, hay para todos los gustos, se integra muy bien la cultura de Coahuila y también del resto del país con importantes invitados. Te agradecemos mucho este importante y completo reporte y seguimos en contacto contigo en los próximos días para saber más sobre el festival. Te mando un fuerte abrazo y que tengas excelente día, pues que disfrutes a la Sonora Santanera también por allá. Un abrazo para ti también, Ana Cristina. Saludos a todos en el estudio. Saludos, seguimos en Interfaz, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con mucho más, no se vayan. Vamos con ciencia porque el Instituto Politécnico Nacional cuenta con uno de los planetarios más modernos de América Latina gracias a su reciente remodelación. Y bueno, mi compañero Omar Vera lo visitó y nos tiene todos los detalles, así que vamos a conocerlo. En el Instituto Politécnico Nacional se encuentra el primer planetario abierto al público en México y uno de los más modernos en el mundo. El Planetario Luis Enrique Erro, un centro de divulgación de la ciencia y tecnología que ofrece a los visitantes programas audiovisuales, exposiciones, talleres y festivales con el objetivo de informar y educar sobre temas relacionados con la astronomía. Estamos en el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. Es un planetario que se ha remodelado recientemente y que actualmente es el planetario más moderno de Latinoamérica y uno de los 7 más modernos del mundo. Contamos con un sistema totalmente nuevo que es el Digistar 6, que proyecta una imagen en 8K compuesto para darnos una pantalla de más de 500 metros cuadrados con una definición del espacio espectacular. El sitio también tiene el objetivo de ser complemento para la mejor comprensión de diversos temas relacionados con la astronomía que se imparten en las escuelas. Lo que buscamos es que los programas se adecúen a ciertos temas que se manejan dentro de los programas escolares, de tal manera en que el alumno y el maestro tienen un elemento adicional de conocimiento y envían a sus estudiantes para que conozcan el tema en particular que están tratando. Por ejemplo, el Sol, por ejemplo, el sistema solar. En la estructura que simula la bóveda celeste se puede proyectar la posición real del Sol, los planetas, la Luna, las estrellas y la Vía Láctea, tal como se observa desde hace 10.000 años antes de Cristo y como se observará en los próximos 13.000 años. La ventaja del planetario es que no nada más nos permite proyecciones, sino que se puede llevar a cabo simulaciones de eventos espaciales, por ejemplo eclipses. Además, a un lado del planetario se encuentra el edificio de constelaciones, el cual cuenta con una sala interactiva en la que con la ayuda de modelos a escala se explican los pasos que dio el hombre para llegar a la Luna, cómo se creó la Estación Espacial Internacional, la importancia que tuvieron los transbordadores en la carrera espacial o la función de los trajes que usan los astronautas. Cuenta el edificio Constelaciones con esta área donde tenemos vehículos a escala, donde tenemos un módulo, los experimentos de Rodolfo Neri Vela. Contamos con otro lugar que se llama la Esfera de la Ciencia, donde tenemos en la oscuridad total una esfera de 2 metros de diámetro que se transforma en el Sol, en la Tierra, en la Luna, en otros planetas, donde se da un viaje por el sistema solar. El Planetario Luis Enrique Erro, enclavado en el corazón de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco, busca acercar al espacio a niños y adultos. Gracias, Omar. Y alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT 4 Lázaro Cárdenas crearon una alternativa para fabricar tabiques de forma fácil y rápida. Se llama Tabieco y es una máquina con estructura de acero que funciona sin electricidad. El mecanismo es sencillo, es mecánico, tiene poca soldadura y facilita la fabricación de los tabiques, que también ayuda al campo de la industria ladrillera y reduce el esfuerzo físico. Tarda tan solo 38 segundos en fabricar un tabique que está hecho a base de fibra de bambú y cuyas propiedades facilitan la cimentación, además de ser de bajo costo. Nace la necesidad de satisfacer la escasez de material de construcción por las afectaciones en derecho a la vivienda que han estado inerte en México en los últimos meses por los sismos que han tenido lugar.
Su propósito es reducir la cantidad de combustibles altamente contaminantes que actualmente se utilizan en el proceso de creación de los tabiques en hornos, los tabiques tradicionales. Y la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla 4 sistemas de alerta sobre tormentas severas, incendios o caídas de cenizas volcánicas. Lo invito a conocer este proyecto. La Universidad Nacional Autónoma de México busca apoyar a la población y gobierno con 4 alertas tempranas para afrontar tormentas severas, incendios, caída de cenizas volcánicas y de rayos. El Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, perteneciente a la máxima casa de estudios, cuenta con 3 satélites de última generación en órbita, que cada 15 minutos genera una imagen global del planeta y con los cuales se podría avisar con prontitud sobre la aparición de desastres naturales. Las imágenes satelitales apoyarán en el monitoreo y la evolución de huracanes, mientras que con la observación de fenómenos hidrometeorológicos se podrá emitir una alerta por inundaciones. En casos de incendio, el laboratorio colaborará con investigadores del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y de Geografía, mientras que en el sistema de alerta para caída de ceniza volcánica participan el Centro Nacional de Prevención de Desastres y los Institutos de Geografía, Geofísica y Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Por otra parte, la máxima casa de estudios contempla la creación de una 5ª alerta para tormentas solares. Y hacemos una pausa en la información científica para viajar de nueva cuenta hasta Sao Paulo, Brasil, porque Omar Cepeda nos tiene más información. Omar, ¿dónde estás ahora? ¿Qué nos tienes? Nos encontramos en otro punto, Ana Cristina, amigos de Interfaz, dentro de este memorial para América Latina aquí en Sao Paulo, este memorial hecho por el arquitecto Oscar Niemeyer. Como podemos ver en primer plano es una mano que es el símbolo central de este complejo arquitectónico hermoso, donde juega precisamente con esta espacidad dentro de lo que es Sao Paulo. Si podemos ver también la arquitectura al fondo, podemos darnos cuenta de que son colores muy grisáceos en general. Esta forma parte dentro de la ley de no estar llenando de publicidad los edificios. Esto forma parte de las riquezas arquitectónicas de Sao Paulo. Son colores tenues que vemos a la lejanía, entre colores claros, y bueno, conforman esta paleta. Así se puede admirar o apreciar todo lo que es la belleza arquitectónica de Sao Paulo. Y por supuesto, Oscar Niemeyer tiene también esa parte dentro de su visión de los espacios y formas arquitectónicas, de la cual forma parte este memorial. Esta mano es uno de los símbolos centrales, y lo que estamos viendo allá al fondo precisamente es una representación bailables tradicionales brasileños, donde lo que convocan o invitan es a que en estos meses de junio, julio, se den buenos cultivos. Son representaciones que tienen que ver con sus deidades, y por supuesto la forma de que haya una buena cosecha en estos meses importantes del año. Así que bueno, estas representaciones son parte de esta tradiciones dancísticas aquí en Brasil. Muy interesante, querido Omar. Más adelante dentro del programa regresaremos contigo para ver qué más información nos tienes sobre este memorial a Latinoamérica, ahí enclavado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Brasil, pues el país más pujante, con una economía muy rica, muy vasta dentro de Latinoamérica. Así que no se lo pierdan. Regresando, tenemos la colaboración de la agencia informativa CONACYT. Pues estamos ya desde antes de regresar del corte, pues en esta conversación sobre un tema que es polémico. Berenice, bienvenida. Hola, Berenice Sánchez, de la agencia informativa CONACYT, que como cada 15 días esta agencia de noticias del CONACYT pues nos viene a hablar de un tema, de una investigación especial. Esta vez vamos a hablar de la donación de órganos. Bueno, es un tema bastante delicado, que tiene muchas aristas, controversial, que causa diferentes opiniones, desde los que están a favor o en contra de la donación de órganos, porque las personas que están, o más bien, pues sí, los cuerpos que están en condiciones para donar órganos,
tienen que tener condiciones muy específicas que a veces pues bordean ahí el límite ético y moral. Berenice, bienvenida. Sí, muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, pues justo este reportaje especial que hicimos en la agencia informativa CONACYT se hizo a partir de la iniciativa La Reforma a la Ley General de Salud, en el que proponía, porque está congelada esta propuesta, en la que proponía que todos los mexicanos mayores de 16 años al morir fueran donadores de facto, o sea, sin que se le consultara a los familiares ni nada. Y esto ya es algo que funciona en algunos países. Sí, y esto parecería que es bastante importante porque en México al año se realizan alrededor de 2,000 trasplantes. Que es muy Son poco. muy pocos porque la lista de espera son más de 20,000. Entonces, esto parecía como muy importante y muy plausible. Pero en realidad sí se tiene que establecer exactamente cómo va a funcionar, que se fortalezcan las instituciones, el equipo con el que se deben de resguardar los órganos, porque si no esto puede ser contraproducente. Claro. Y es que, bueno, para poder entender esto es importante especificar cómo sucede esto del trasplante de órganos, ¿no? Para empezar, la persona que dona tiene que estar en un estado muy particular, no muerto completamente, no llevar, bueno, digamos, que su sistema funcione en algunas... Bueno, sí tiene que estar muerto, pero tiene que ser por muerte encefálica. Exacto. Es decir, el corazón y los órganos siguen trabajando, pero el cerebro ya no. Y este tipo de muerte se diagnostica a través de un electroencefalograma, en el que dicen, o sea, ya no va a regresar, no es coma, no es estado vegetativo, es muerte encefálica. Y a partir de ahí, o sea, ya que diagnostican la muerte, pues el cuerpo, el cadáver, se tiene que cuidar la hidratación, el oxígeno, para mantenerlo como si estuviera en vida, porque los órganos en cuestión de minutos se descomponen, ya no sirven para trasplante. Podrían servir para estudio y para otra cosa, pero para trasplante ya no. Y bueno, de ahí comienza un proceso muy interesante, porque es primero mantener el cuerpo y luego... al mismo tiempo se están haciendo estudios para ver cuál de esa lista de espera son compatibles. Y entonces ahí es un trabajo de por lo menos 7, 8 horas y es un proceso en el que cada segundo vale oro. Ya que se tienen a los posibles receptores, lo que se hace es como a la par ir abriendo el cuerpo del receptor y entonces ir abriendo el cuerpo del que va a ser donador. Que se tiene que hacer casi simultáneamente. Sí, ¿no? Simultáneo. En el caso que nosotros retratamos en el trabajo, bueno, fue nada más, fue en el mismo hospital, pero recordemos que estos trasplantes pueden ser de ciudad o incluso de estado, donde implica el traslado que es otro costo y es otro tratamiento completamente diferente. Sí, por eso, como mencionaba, se necesita una infraestructura no solamente para conservar estos órganos y estos cuerpos en perfecto estado, sino también una infraestructura que permita localizar a esas compatibilidades, ¿no?, dentro del sistema de salud, el que permita conectarlos perfectamente, casi de manera inmediata, y todo esto es lo que resultaría contraproducente no contar con esa infraestructura de aprobarse esta iniciativa. Sí, porque los especialistas que yo consulté son médicos que llevan 20, 30 años trabajando en trasplantes, y lo que me decían que la diferencia entre México y los países que ya tienen este tipo de donadores de facto, bueno, es justo el sistema de salud. Claro. Entonces, de no contar con un sistema, con los médicos capacitados, porque eso, además son médicos cirujanos, pero también especializados, deben de tocar los órganos con cierto cuidado, porque un centímetro, un poquito más de presión, ya los deja inservibles para trasplante. ¿Qué es lo que los especialistas que consultaste, Berenice, recomiendan entonces, de no ser esta ley que, digamos, de alguna forma haría automática la donación? ¿Qué es lo que ellos recomiendan para que se pueda hacer de una forma adecuada y gradual? Bueno, pues ellos no están en contra de la donación ni de los trasplantes, al contrario, ellos invitan a toda la gente a que hagan conciencia y decidan donar.
sus órganos, pero sí piden que las autoridades fortalezcan el sistema y den más recursos, porque cada trasplante, entre la procuración del órgano y la operación, o sea, todo eso en su conjunto tiene un costo de casi 400,000 pesos. Entonces es bastante, o sea, si hablamos de 2,000 al año en varios estados y en varios hospitales, quizá no es tanto, pero si ya todas las personas que mueren fueran donadores de facto, ahí ya estarían en un problema económico los hospitales. Entonces lo que ellos recomiendan es que se hagan campañas para que más gente se sume a esta labor, pero también al mismo tiempo estar fortaleciendo las instituciones y aumentar los recursos. Según lo que investigaste, ¿cuáles son las principales instituciones a las que pueden recurrir las personas que quieran donar o quieran registrarse como donantes? Eso es muy interesante lo que me acabas de preguntar, porque no todos los hospitales en todo el país pueden hacer esta procuración de órganos o la operación de trasplante. Son realmente muy pocos, pero si alguien quiere donar, bueno, ya sea que se registren en el Centro Nacional de Transplantes, en el CENATRA, lo pueden hacer vía digital y ellos registrarse como donadores para que cuando desafortunadamente mueran, los médicos ya sepan que ellos son donadores y que puedan procurar el cuerpo para fines de trasplante. Claro. Pues Berenice, recuérdanos dónde podemos leer el reportaje completo. Sí, este trabajo periodístico lo pueden encontrar en www.conacitprensa.mx. Perfecto, muchas gracias Berenice, gracias, nos vemos muy pronto y pues lean toda la información que genera la agencia informativa CONACYT. Vamos a una breve pausa y regresamos con más, están en Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Hoy, en nuestra colaboración con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, nos va a hablar el maestro Cuauhtémoc Morales de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros sobre los retos que tienen los docentes, esto en una cápsula que nos proporciona de GESPE TV. Con la incorporación de los recursos tecnológicos en el campo educativo, ¿qué retos enfrenta el docente? Mira, el maestro de antaño tenía su voz, a mí ya se me acabó, desde luego después de 45 años, pues ya casi no tengo voz, pero contaba uno con la voz, con el pizarrón, con el GIS, uno que otro material impreso. Hoy, el docente del siglo XXI, pues tiene una gran cantidad de herramientas. Por ejemplo, un alumno encuentra con el doctor Google pues todo lo que quiere saber, o con el maestro YouTube. Ahí hay una gran cantidad de información, pero el maestro de hoy, el del siglo XXI, debe tener la capacidad de poder escoger dentro de esas herramientas tecnológicas cuáles están en favor y cuáles en contra, porque un factor importante pues es que hoy con la web 2.0 pues hay una cantidad de información terrible. El maestro debe tener los suficientes elementos como para poder discriminar qué sirve y qué no sirve del Internet y llevárselos a sus alumnos. Pero si no, pues corre un grave riesgo, como dicen ahora, naufragar en la Internet. Entonces, sí es necesario que el maestro conozca las herramientas, las maneje, pero sepa cuáles y en qué momento debe tener la facultad de poderlo llevar a los alumnos, ¿no? Gracias a GESPE TV y hoy en nuestra sección Estudiar en el Mundo, en la cual pues vivimos la experiencia de poder cursar estudios académicos en otra parte del mundo a través de un estudiante que logró hacerlo, que logró alcanzarlo a través de una beca o de diferentes proyectos. Y pues hoy nos acompaña en el estudio
Úrsula Adriana Rivero Sánchez. Ella, pues gracias al programa de capacitación de estudiantes de escuelas normales públicas, realizó una estadía en Canadá. Bienvenida, Úrsula. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo lograste obtener esta beca para irte hasta Canadá? Bueno, pues lo primero que pasa en la escuela, sale la convocatoria, hay un responsable del área de becas, entonces ellos son los que pasan a los salones y pues te hacen pública la convocatoria, te explican el procedimiento, los documentos que tú necesitas. Pues ya, bueno, yo metí mi solicitud, yo nunca esperé que me dieran la beca, dije, bueno, la voy a meter, pero no creo que me la gane. ¿Y qué crees que es lo que tuviste que otros no tuvieron para que te ganaras la beca? Pues yo creo que en ese momento influyó mucho el promedio. ¿Cuánto fue tu promedio? En ese momento era de 9.7. Entonces, pues yo creo que eso fue algo de lo que más me ayudó a poder obtener la beca. Y ya llegando a Canadá, ¿en qué ciudad estuviste, nos decías? En Toronto. En Toronto. Llegando a Toronto, ¿qué fue lo que más te sorprendió, que no te esperabas de tu experiencia desde que llegaste al aeropuerto, conociste a la familia con la que te ibas a quedar, etcétera? Pues yo creo que me sorprendía mucho cómo eran las carreteras, ¿no? Porque es pues lo primero que yo empiezo a ver cuando salgo del aeropuerto, ¿no? Es algo muy diferente, el tiempo era pues ya un poco diferente, ya era diferente porque todavía no era otoño bien, pero ya se sentía el frío y los árboles empezaban a cambiar las hojas de color, eso fue algo muy, muy sorprendente. Y bueno, supongo que te quedaste, estábamos platicando en una casa con una familia. ¿Cómo te tocó esta familia? ¿Cuál fue la experiencia de vivir con ellos, compartir todos los días, aprender nuevas costumbres? Pues yo creo que tuve la suerte o la oportunidad de tener a una familia muy cálida. Era solo una señora, pero podía compartir con ella y contarle a lo mejor de si extrañaba a mi familia. Ella me comprendía muy bien porque ella es una persona migrante. Entonces, pues ella igual me entendía en esa situación de estar lejos de mi familia y pues también poner mucho en juego respetar el espacio de los demás, ¿no? Aprender a convivir, preguntar si algo no sabías, si podías hacer o no, ahí dentro de la casa. Y bueno, además, Canadá es un país muy multicultural, conviven personas de todo el mundo. Tú me decías que esta señora con la que te tocó quedarte es una señora italiana. ¿Qué aprendiste de Italia y de qué otras nacionalidades aprendiste? Seguramente conviviste con jóvenes de otras partes del mundo, incluso de otras partes de México. Pues yo creo que a respetar, a conocer y aceptar las diferencias, más que nada. Porque sí, hay personas de múltiples nacionalidades y pues aprendes, tú les platicas cómo son las cosas en tu país, por ejemplo. Las tradiciones. Como me tocó ir en Día de Muertos y ellos decían, es que ¿cómo le hacen una fiesta a los muertos? ¿No? Decían, eso es muy triste. Decía una de mis maestras, es que eso es algo muy triste. Y nosotros decíamos, no, pues no es algo triste, al contrario, es algo bonito. Y ellos igual me compartían, no, pues es que en mi país se hace esto, o en mi país sucede tal cosa. Y pues sí era aprender, era conocer y respetarlos. Y ya en términos académicos, ¿cómo crees que esto te ayudó a pues, tu futuro profesional? ¿Y qué consejo les darías a los que todavía no se atreven a tomar una decisión y luchar por una oportunidad como esta? Pues yo creo que en lo profesional lo que más me beneficia es pues el dominio de otra lengua, porque fue prácticamente a lo que fui a un curso y pues yo creo que a los que están en aras de querer intentarlo o que quieren lograrlo, pues que se atrevan porque va a cambiar completamente su perspectiva de lo que es la educación, de lo que son los compromisos. Muy bien, Úrsula Adriana, pues muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia aquí en Interfaz. Te deseamos mucho éxito para el futuro y que tengas muchas más oportunidades como estas.
Pues creo que concuerdan todas las personas que hemos entrevistado aquí en Interfaz, que estudiar en otro país es una experiencia que cambia la vida para siempre. No se vayan, seguimos, tenemos más. La danza es sin duda una de las mejores expresiones culturales, una de las más importantes, así que vamos a conocer un poco sobre los bailes tradicionales de Brasil con mi compañero Omar Cepeda y unas jóvenes talentosas en el baile. Esto es lo que nos tiene preparado en este siguiente enlace hasta Sao Paulo. Y bueno, uno de los aspectos más importantes de Brasil, siempre tan coloridos, siempre tan alegres, pero no puede faltar hablar del baile. Nos encontramos con una escuela tradicional de danza, como pueden ver, jóvenes hermosas, jóvenes muy talentosas dentro de lo que es la música, y tenemos aquí pues a quien lidera este grupo. Hola, ¿cómo te llamas? Olá, meu nome é Kathleen Bernardes. Ketty Benagis. Y bueno, precisamente con Oscar vamos a ir traduciendo lo que nos expliquen. Platícanos cuántas personas forman esta compañía, este grupo de danza, y qué es lo que bailan ustedes normalmente. Quantas pessoas formam um grupo e que tipo de dança vocês fazem? Elas fazem balé, jazz, samba, contemporâneo, sapateado, tem vários estilos de dança na academia. E a companhia é formada por 14 bailarinas, contando comigo, sendo que só 10 dançam. Porque aí se uma se machuca ou viaja ou não pode vir, eu tenho para substituir, entendeu? El grupo está formado por 14 bailarinas, de ellas solamente 10 bailan, 4 son reemplazos en caso de que alguien se lastime, y ellas realizan todo tipo de baile, ¿eh? Jazz, folclórico, ballet, entre otras cosas. Veo que hay chicas de distintas edades. Me gustaría preguntarles ¿desde qué edad normalmente se integran a este grupo? A partir de qual idade as meninas começam a se integrar no grupo? Nesse grupo é a partir de 13 anos. A partir de 13 años pueden empezar a bailar con el grupo. Normalmente, ¿en qué eventos ustedes forman parte? Porque siempre estamos viendo, por ejemplo, grupos de muchas formas de baile en Brasil, desde el tradicional carnaval que uno normalmente ve en todo el mundo, pero sabemos que Brasil también es un país donde existen muchos tipos de danza. ¿Cada cuándo ustedes se presentan y cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo? Em que tipo de cenários vocês dançam? Porque existem vários tipos de tradições e estilos de dança. Então ele quer saber qual é o contexto das suas participações. É assim, é temático. Por exemplo, festa junina. Aí nós montamos um balé caipira. Aí Natal, um balé natalino e assim vai, entendeu? Por época do ano. Sus presentaciones son temáticas y dependen mucho también de la época del año y de las fiestas que se realicen en Brasil. Por ejemplo, en este caso tenemos las fiestas juninas y su baile que están presentando ahorita es el baile caipira. En el caso de Navidad, en el caso de Carnaval, van cambiando también el tipo de presentación. ¿Cómo relacionan sus estudios y el baile? ¿Cómo llevan a cabo de lunes a viernes este tipo de prácticas conjuntas? É bem difícil, elas estudam de manhã, fazem faculdade ou escola, e à tarde elas ensaiam e de noite fazem as aulas complementares, por exemplo, jazz, o samba seria de noite, e o ensaio para esse grupo que sai para dançar de tarde, entendeu? Es bien difícil es un horario muy difícil para todas las integrantes del grupo, ya que ellas estudian durante el día, durante la tarde se juntan a las actividades del ballet y en la noche hacen las clases optativas o complementarias como son de jazz, samba, baile tradicional. Pues muchas gracias por esta entrevista para México. Me gustaría rápido que pues me dijeran sus nombres cada quien para poderlas identificar. Y más adelante quizá un gran talento brasileño que esté representándolos en una gran empresa dancística. ¿Cuál es tu nombre? Gabriele Galo. Júlia de Moraes.
Giovana Oliveira. Aline Ribeiro. Letícia Torelli. Ana Luísa Manuel. Nicole Oliveira. Beatriz Martins. Jéssica Goulart. Muchísimas gracias por esta entrevista. Todo el éxito. Gracias. Como podrán ver, amigos, pues Brasil es sin duda una formadora de talentos. Interesante ver que desde muy temprana edad conforman la danza, el arte, pero también la educación. Hasta aquí este reporte, regresamos al estudio. Así es, Omar, muchas gracias, muy interesante esta pequeña entrevista con este grupo dancístico. Más adelante regresamos contigo con más información desde Sao Paulo, Brasil. Mientras, les comento que este fin de semana el Instituto Politécnico Nacional realizó la segunda vuelta de su examen de admisión para el nivel superior. Me imagino que muchos jóvenes, cientos de jóvenes que buscan un lugar entre los 28.450 espacios disponibles, están ansiosos de saber cuáles fueron los resultados, pero vamos a ver qué sucedió. El fin de semana se dieron cita cientos de jóvenes en el Instituto Politécnico Nacional para presentar la segunda vuelta del examen de admisión al nivel superior en la modalidad escolarizada. Llenos de todo tipo de emociones, los estudiantes llegaron a las instalaciones de la universidad para conseguir su lugar en alguna de las carreras que esta ofrece. ¿Para qué carrera vas? Para licenciatura en biología. En médico cirujano. Para medicina. Para licenciatura en enfermería. Para química. Compitieron por uno de los 28.450 espacios disponibles, correspondientes a los aspirantes aceptados en la primera fase, pero que no concluyeron su registro por alguna razón. Los solicitantes son únicamente alumnos que participaron en el primer examen, pero que no resultaron seleccionados. De esta manera, les brindan nuevamente una oportunidad para incorporarse a la matrícula escolar del próximo 6 de agosto. El Instituto Politécnico Nacional es de las mejores instituciones del país, y reconocida a nivel mundial por su calidad educativa y la trayectoria de sus egresados. Características por las que muchos jóvenes la escogieron como su primera opción para continuar sus estudios por encima de otras instituciones públicas y privadas. Porque aparte de que mi carrera está en el Politécnico, pues me gustaría entrar al Poli. Mira, soy profesora del Politécnico, conozco su sistema, pienso que es, y lo sé, que es fabuloso. Ella está aspirando para homeopatía. Y bueno, creo que es una de las escuelas mejor, en las que mejor los preparan, ¿no? Se me hace muy buena institución ahorita por el plan de estudios. Los padres de familia también juegan un papel importante en la preparación que tuvieron sus hijos, no solo para el examen, sino para toda su vida escolar. Los resultados de este proceso de admisión se darán a conocer el viernes 27 de julio por la página www.ipn.mx. Aquí los aspirantes podrán imprimir su hoja que les indica la fecha, lugar y horario para la entrega de documentos. Pues ahí está lo que sucedió este fin de semana en la segunda vuelta del examen de ingreso al Instituto Politécnico Nacional. Estaremos pendientes de los resultados. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de Brasil aquí en Interfaz. Lo prometido es deuda, regresamos hasta Sao Paulo, Brasil, con mi compañero Omar Cepeda, que nos tiene más información sobre este interesante memorial de América Latina, una interesante entrevista, vamos a ver de qué se trata. Precisamente nos encontramos ahora en uno de los símbolos de este impresionante memorial, muy importante para la consolidación de la unidad latinoamericana. Y quién mejor que esté con nosotros que Priscila Franco. Ella es la presidenta de este memorial latinoamericano, con quien estaremos platicando. Gracias por estar con nosotros en la Agencia Informativa de Educación de Televisión Educativa. É uma honra para todos nós brasileiros ter vocês aqui visitando o nosso Memorial da América Latina em São Paulo. Y bueno, Óscar Soberanes, quien es del Consulado Mexicano, quien ha estado también de forma pues muy activa con nosotros, acompañándonos en distintos lugares. Gracias, Óscar, nuevamente por estar con nosotros y por supuesto a la Embajada y al Consulado de México en Brasil. Somos nosotros los que agradecemos de que tengan el tiempo para conocer un poco más de la labor que realizamos aquí en Sao Paulo y de los magníficos lugares, escenarios que tenemos aquí para la difusión de la cultura latinoamericana. Priscila, explícanos un poco la idea, la intención de esta mano, que tengo entendido también la impulsó Oscar Niemeyer. O desenho todo e a ideia é de Oscar Niemeyer. É uma
obra que ele tem a intenção de mostrar para toda a população o quanto o povo latino sofreu até hoje, desde a colonização até nos próprios desenvolvimentos políticos também. Então, quando ele sai uma mancha vermelha do centro da mão, na verdade ele está mostrando o sangue do povo latino escorrendo, e aí numa forma que também lembra a América Latina. Então a mão não é só uma mão, é uma mão que tem um formato muito próximo do formato da América Latina na questão geográfica. E quando sai esse sangue vermelho, é o sangue de todo o povo que sempre sofreu com a questão política e esse desenvolvimento necessário. Vamos a leer, si me lo permiten, lo que dice justamente el texto que se encuentra abajo de esta pues muy bonita escultura obra que representa la unidad latinoamericana. El sentimiento de la unidad latinoamericana es el límite, es la frontera de un nuevo tiempo. El esfuerzo de la organización para eliminar a la opresión de los poderosos y construir un destino más grande y más justo, y el compromiso solemne entre todos nosotros. Óscar, interesante lo que nos comentó Priscila al respecto de esta obra. ¿Cómo lo podría sintetizar? Bueno, la mano representa la unidad de América Latina y tiene en el centro está saliendo sangre, que significa el sufrimiento que tuvo que pasar el pueblo latinoamericano entre la conquista y hasta la edad actual. Esta fue una obra del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y que pretende precisamente sintetizar la unidad y el dolor que toda América Latina ha compartido para llegar a ser independiente. Priscila, vemos muchos espacios donde precisamente están abiertos para las diversas culturas latinoamericanas. Platícanos un poco, háblanos un poco de los distintos espacios con los que cuenta este memorial. O memorial, ele reúne espaços solenes, espaços diplomáticos, o salão de atos, que é esse que fica em frente à mão, é um salão que ele é um salão para atos solenes e diplomáticos, onde nós temos dentro dele um painel que é o segundo maior painel de Portinari, um grande pintor. O maior painel desse grande pintor é o Guerra e Paz, que está no prédio da ONU, logo na entrada. Então, esse também traz para a gente, ele conta a história de Tiradentes, que foi também um personagem muito importante dentro da nossa evolução política dentro do Brasil. Si nos puedes ayudar a explicarnos, Óscar, por favor. Bueno, el Memorial de América Latina es un espacio que está abierto a todas las representaciones diplomáticas y a todos los pueblos latinoamericanos para que convivan entre ellos. Tenemos aquí al fondo el Salón de Actos, que tiene un lienzo enorme del artista brasileño Cândido Portinari, que representa a Tiradentes, que cuenta la historia de Tiradentes, que es uno de los precursores de la Guerra de Independencia de Brasil. ¿Qué podemos ver allá al fondo? Ali ao fundo, hoje é uma secretaria de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. É um órgão também, é uma secretaria de Estado do governo do Estado de São Paulo. Inicialmente, pela ideia da concepção do Memorial da América Latina, era o espaço para o Parlatino, o lugar onde seria o parlamento latino-americano, que depois foi evoluído para Mercosul. No entanto, esse prédio ele perdeu essa função. Hoje o Parlatino se transformou no Parlasul e hoje ele está sediado no Panamá. El edificio que se encuentra allá hoy es una Secretaría de Estado para las personas con capacidades diferenciadas, pero fue construido para ser la sede del Parlamento Latinoamericano, que fue uno de los precursores del Mercosur y que en estos momentos cambió de sede y se encuentra en la ciudad de Panamá. Correcto.
Vamos a dar un poco el giro a la cámara, si me lo permiten, para que nos sigan explicando, Priscila, cuál es precisamente igual ese recinto que vemos acá, esta galería, que bueno, está dedicada precisamente ahora a Marta Trabada, un trabajo de Marta Trabada. É uma galeria de exposição de artes. O nome é Marta Tava, é uma crítica sobre artes, uma pessoa muito reconhecida. Então esse espaço ganhou esse nome. Hoje nós estamos com uma exposição muito bonita de 100 anos de Durval Pereira, um impressionista brasileiro que também está obtendo seu reconhecimento hoje no Brasil. Um paulista que depois de ter um giro dessa exposição pelo Brasil e também agora para Miami, nos Estados Unidos, agora ele volta para São Paulo, desfazendo as malas e voltando para casa. La Galería Marta Traba lleva este nombre en honor a una gran crítica de arte brasileño, y en estos momentos tenemos aquí una exposición de un artista impresionista brasileño que se llama Durval Pereira y que regresa a la ciudad de Sao Paulo después de hacer una gira alrededor de Brasil y por la ciudad de Miami en Estados Unidos. Pues interesantísima esta entrevista, un importante memorial ahí en Sao Paulo, Brasil, que engloba toda América Latina. Vamos a una pausa. Pues así es, ya está conmigo aquí en la mesa del estudio de Interfaz Jorge Rubio, porque en Sao Paulo pues no solo hay cultura, sino que se están llevando a cabo los primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Jorge. Así es, Ana, qué gusto saludarte. Amigos de Interfaz, un placer estar con ustedes. Y así es, estamos cubriendo de todo en Sao Paulo, pero por supuesto lo importante son estos Juegos Panamericanos Universitarios, la delegación mexicana, y Eduardo Gaitán le está siguiendo los pasos a nuestra delegación y está obviamente ahí para darle información de lo que pase con los ganadores de medalla y también con los partidos que estén sucediendo en el fútbol tanto varonil como femenil. Pero vamos con Eduardo Gaitán y el reporte que nos tiene. Lalo, buen día. Así es, Jorge, qué gusto saludarte, Ana Cristina, amigos de Interfaz, muy buenos días, saludándolos directamente desde el estadio Paulo Machado de Carvalho, mejor conocido como el Pacaembu, escenario de grandes equipos paulistas, entre ellos el Sao Paulo, el equipo de Palmeiras, el conjunto del Santos, también escenario mundialista en Brasil 1950, partidos de Copa Libertadores, en fin, estamos hablando de un escenario impresionante, un escenario histórico para el balompié brasileño, para el Brasileirao. Qué gusto saludarlos, amigos. Ya comenzó la verdadera fiesta, la fiesta panamericana, los primeros Juegos Panamericanos Universitarios que se desarrollan aquí en Sao Paulo, en el Centro Paralímpico Brasileiro y también en la Universidad de Sao Paulo. Platicarles que se llevó a cabo el fin de semana la ceremonia de inauguración en el Centro Paralímpico con el desfile de las 12 naciones participantes, entre ellas, por supuesto, nuestro amado México, que estuvo encabezado por el Rosa Leticia Cook, atleta que consiguió medalla de plata en en la pasada Universiada Mundial Taipei 2017, entre otros combinados también Argentina, Brasil, que fueron los contingentes más grandes, y estuvo presente el presidente de la FISU Internacional, Oleg Matsitsin, quien dio la declaratoria inaugural junto a Ali Maluf Neto, el presidente de FISU América. También estuvo presente Luciano Cabral, el vicepresidente de la FISU Internacional, quien habló acerca del gran crecimiento que ha tenido esta zona. También, por supuesto, habló de México, de la importancia que le ha dado el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, encabezado por Manuel Merodio, y que ha tenido un impacto que se ha notado en las últimas ediciones de la Universidad Nacional, por supuesto, y también en estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Escuchemos palabras de Luciano Cabral.
Y cuando creamos a la federación, pensamos en un día poder hacer una competencia con 100, 200 deportistas que pudesse, ao mínimo, ter um país de cada parte do continente. E na primeira edição, passaram 11 anos, temos 12 países, 1.500 participantes e países de toda a parte da América. Para mim, México hoje é uma das federações em todas as outras do mundo que tem um programa de deporte universitário fantástico. Amigos de Interfaz, ahí están las palabras de Luciano Cabral, el vicepresidente de FISU Internacional. Vamos a platicar de la actividad deportiva, lo que ha sucedido a lo largo de estos primeros días panamericanos universitarios. El equipo mexicano, el contingente azteca, ha tenido un muy buen desempeño en el atletismo. Solamente queda un día hoy. Hoy lunes se llevarán a cabo las últimas pruebas de los deportes de pista y campo, y la delegación mexicana ha tenido una buena cosecha de metales, comenzando porque tenemos 9 medallas hasta el momento, 2 de ellas son de oro. La primera corrió a cargo de Salvador García en los 110 metros con vallas, una prueba en la que México no suele ser característico. Sin embargo, la velocidad de García, que proviene de Monterrey, se llevó esta primera posición. También tuvimos a Daniel Reyes en los 3000 metros con vallas, quien consiguió meterse en la primera posición y subir a lo más alto del podio, la segunda medalla de oro para México. En cuanto al resto de los metales que se han logrado, Paola Morán consiguió la medalla de plata en los 400 metros planos, mientras que nuestra banderada Rosa Leticia Cook lamentablemente no logró llegar a la primera posición. Sin embargo, el tercer lugar es bueno también para ella. Así que México consigue el 2-3 en los 400 metros planos, y también en los 100 metros planos, también femenil, el 2-3 para México. El equipo de la Universidad Autónoma del Estado de México, el equipo de los Potros, debutó en la actividad futbolística en contra de la Universidad de Washington con empate a 1 en partido que se disputó en Villa Vivaldi. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, un partido donde el equipo de Estados Unidos era el equipo más fuerte que nosotros veíamos en el papel. No podemos descuidarnos por eso de Brasil, pero el día de hoy creo que el equipo entiende las circunstancias. Lo que hay que seguir muy de cerca, por supuesto, que es lo que ocurre con el fútbol, porque estamos hablando de la Liga Mundial Universitaria. ¿Esto qué significa? Que en caso de conseguir la medalla de oro, nuestro representativo de la Autónoma del Estado de México estaría avanzando a la Copa Mundial que se estará disputando en China. Jorge, Ana Cristina, amigos de Interfaz, amigos de Televisión Educativa, seguimos aquí en este maravilloso recinto futbolístico, el Estadio Pacaembu. Y seguimos en vivo y seguimos con esta gran transmisión especial de los primeros Juegos Panamericanos Universitarios Sao Paulo 2018. Yo me despido por lo pronto, pero seguimos en contacto. Un abrazo a la distancia. Que tengan muy buen día. Gracias, Lalo. Al momento 5 medallas de oro, 16 en total para México. Pues seguimos con esta importante cobertura. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en Interfaz. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana y sigan todos los detalles de lo que sucede en los Panamericanos y en todo el sector educativo a través de las redes sociales de la Agencia Informativa de Educación de México, AED MX. Nos vemos mañana.